El segundo elemento de la decisión autónoma o del consentimiento autónomo es la información. Por ejemplo, en este caso del violador era muy importante que en realidad él tuviera a la vista todas las opciones con base en las cuales podía orientar sus propias decisiones. Es decir, no sé, podían existir posibilidades farmacológicas, posibilidades quirúrgicas, no sé, ¿qué posibilidades podían existir para él? ¿No? Si él, habiendo consultado las distintas circunstancias o evidencias, mantiene una decisión, esa decisión es autónoma porque no es una decisión tomada en ausencia de suficiente información. La información se supone que aquí es un elemento fundamental para que las personas puedan elegir libremente. Y en tercer lugar, la no coacción, o sea, garantizar que una persona en realidad toma la decisión por sí misma, porque tiene convicción en que ese es el tipo de conducta a seguir, de acuerdo con su propio punto de vista sobre lo que es la vida buena para ella, y no porque esté presionado por alguna circunstancia externa que pudiera comprometer la autonomía y en realidad la libertad con la cual toma esa decisión. Una situación en la que una persona, por ejemplo, se encontrara bajo extremo sufrimiento físico y no tuviera disponibilidad de cuidado paliativo, es una situación de coerción que la obligaría a tomar el camino de morir tempranamente porque no dispone de cuidado paliativo. Esa es una situación de coerción, de coacción circunstancial. De hecho, eso fue lo que pasó con la sentencia de las 790. Una paciente solicitó cuidado paliativo, no se lo dieron, entonces yo pues me quiero morir porque yo así no quiero seguir viviendo. La primera pregunta dice, ¿cómo hacer para que un sistema médico no aplique la eutanasia en ciudadanos dementes? La demencia y la eutanasia. Es muy difícil hacer decisiones sobre esto porque no hay posibilidad de obtener una decisión del enfermo. Yo creo que para mí, humanamente, mientras sean capaces de dar afecto y recibir afecto, en mi opinión, deberían continuar vivos, porque muchas veces me han preguntado si yo le haría eutanasia, por ejemplo, a un niño que tuviera mongolismo. Les respondo que jamás lo haría. Y la razón más importante no serían ni siquiera sus capacidades mentales, sino la capacidad que tienen de ellos dar afecto. Eso justifica sus vidas. Muy brevemente, la Corte gringa tuvo alguna vez tuvo que mirar el caso de un paciente que tenía, no demencia, pero sí un retraso mental severo, era viejito ya él y se encontraba con un cáncer terminal y padeciendo muchos sufrimientos, y entonces la clínica decidió interrumpir los tratamientos y dejar que el paciente muriera por eutanasia pasiva, pues es decir, hacer limitación del esfuerzo terapéutico. Y la razón para hacer eso era porque en realidad la posibilidad de que los medicamentos, de que se curara con los medicamentos era muy poca, y en cambio sí era muy alta la posibilidad de que con esa medicación se le causara una forma de tortura. Entonces uno siempre tendría que mirar de todas maneras caso por caso, eso sí es verdad, siempre, hasta qué punto uno podría presumir que podría presumir el consentimiento de cualquier persona de ser sometido a una forma de tortura, es decir, a una forma de tratamiento fútil o una forma de tratamiento que finalmente no va a desembocar en una recuperación de la persona. Si ese es el caso, si el extremo uso de medidas médicas para mantener viva a la persona por mucho tiempo puede ser entendido como un caso de encarnizamiento terapéutico, como un caso en el que la persona no consentiría, ninguna persona consentiría, pues podría perfectamente abrirse en esos casos de demencia o de retraso mental severo en que hay personas incompetentes la posibilidad de pensar en procedimientos de eutanasia, pienso yo. Creo que la Corte gringa sobre eso tiene una providencia muy interesante. En Bélgica el tema está en discusión porque es tan sensible, ya están discutiendo sobre el tema desde años y todavía no se ha tomado una decisión. Una pregunta que te mandan Fernando y Janet Johan, y es que si en Bélgica cuando se aplica la eutanasia existe acompañamiento de la Iglesia. ¿Existe qué? Acompañamiento de la Iglesia Católica.
puede existir. No, hasta oficialmente nunca he oído hablar de un acompañamiento. Eso sería un milagro. Sí, bueno, supongo que en casas individuales tengo que decir que la Iglesia Católica en Bélgica es bastante pragmática. Por ejemplo, en Bélgica se han celebrado matrimonios en la iglesia de parejas del mismo sexo. Así que no excluye que haya un cura pragmático que asiste al paciente en su eutanasia. Hay una pregunta que me parece interesante, que alguien pide una explicación sobre la diferencia entre derecho a morir dignamente, eutanasia activa, eutanasia pasiva y suicidio asistido. Yo quisiera hablar sobre esto porque yo no acepto que para el final de la vida se hable de suicidio asistido. Fíjense que en esta concepción de dos palabras, suicidio y asistido, estamos creando dos reos. El primero es el suicida. ¿Cómo se puede hablar de suicidio de una persona que sabe que le quedan por vivir de pronto 2 semanas, 2 meses? Se habla de suicidio cuando una persona, digamos, de 23 años, frustra todas sus posibilidades pegándose un tiro. Eso es un suicidio. Entonces, si nos atenemos a la proveniencia etimológica de la palabra sui, a sí mismo, sidere, matar, es el que se mata a sí mismo. Pero cuando una persona decide culminar con su vida, al final de su propia vida, no se puede hablar de un suicidio, pero la sociedad lo cataloga de suicida. Y en el asistido, ¿a quién meten? Al pobre médico que le ayuda. También lo convertimos en otro reo, ¿cierto? Y entonces la sociedad habla de suicidio asistido. Yo he propuesto que esta frase se cambie por una que dice culminación voluntaria, porque en la culminación voluntaria, respecto de las expectativas de vida que tenemos en Colombia, que para los hombres están aproximadamente a cerca de los 78 años y las mujeres de cerca de 80, supongamos que todos nacemos para tener una vida productiva, así fuera para nosotros mismos nada más, desde que nacemos hasta que llegamos a ese culmen de nuestra propia vida. Lo curioso es que después de llegar a esa expectativa de vida hay un descenso casi que vertical. Mientras esto fue una curva ascendente muy grata, ese momento final nos convierte en unos absolutos inútiles y casi que, por las palabras que usamos, desechables de la sociedad, ¿cierto? Entonces, conservemos el orgullo de decir hasta dónde no queremos convertirnos en algo que la sociedad no puede mantener. O sea, yo no puedo concebir una sociedad donde en 100 individuos haya 80 trabajando para mantener a 20 que ya no pueden sostenerse y que ya su capacidad mental ni siquiera existe, ¿cierto? Entonces, yo siempre he dicho, le gastamos tanto dinero a las unidades de cuidados intensivos y ¿saben qué estamos haciendo con eso? Que las clínicas ganen más dinero, porque el dinero que reciben de las unidades de cuidados intensivos se debieran estar empleando en incubadoras para los que recién nacen. Démosles la oportunidad a los que recién nacen de tener unas vidas buenas, dignas para ellos, y no pretendamos mantener los ancianos dándoles muchas veces por encarnizamiento médico el mantenimiento de una vida que no tiene razón de ser, ¿cierto? Sí, muy brevemente. Derecho a morir dignamente significa que las personas puedan morir sin que en ese proceso se pongan en entredicho los valores fundamentales con base en los cuales define su propia identidad personal. O sea, que yo no muera en condiciones que pugna con esos valores con base en los cuales yo siento que mi vida es frente a mí mismo una vida valiosa, una vida digna, es decir, una vida propia, mi propia vida. Que no es que se me haga vivir situaciones que yo no decidiría por mí mismo. Eutanasia activa significa denomina el procedimiento por el cual un médico causa a un paciente por solicitud o sin su solicitud la muerte, ya sea por piedad o por consentimiento de él.
La eutanasia pasiva se refiere a dejar que la persona muera sin hacer ningún tipo de tratamiento médico para evitar que la persona muera, y el suicidio asistido tiene que ver con la prestación de servicio médico para que una persona se cause a sí misma la muerte en situaciones en las que no es claro que esa persona se encuentre en estado terminal o en estado. Pero también pienso como el doctor Quintana que el suicidio asistido es conceptualmente muy problemático. Muy bien. ¿Es posible aplicar la eutanasia a una persona que lleva varios años en cama inconsciente? Hoy en día en Colombia, me imagino. Debería serlo. Y yo seguiré insistiendo en eso. Y les tendría que confesar a ustedes que he practicado eutanasias a individuos en los cuales pude tener la seguridad de que su capacidad mental era irrecuperable. Fíjense que han ido colegas a solicitarle al fiscal que se me investigue. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta del fiscal? Doctor, con mucho gusto investigo al doctor Quintana, pero por favor, muéstrenme el cuerpo del delito. Y resulta que el cuerpo del delito está enterrado o cremado. ¿A quién le preguntamos? O sea, yo muchas veces me pregunto, ¿será que alguna vez mis 200 y pico de pacientes pudieran resucitar? Y ojalá hubiera tan solo uno de ellos que me pudiera decir, tú no respetaste mi voluntad. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila de que como Caronte, el de la Divina Comedia, toma a sus pacientes al final de sus vidas, que te llegan con unas monedas de oro en sus bocas, los pones en tu barca y atraviesas la laguna Estigia con ellos y los dejas en el Hades. Y considero que ese papel que me ha tocado ejercer no deshonra mi ejercicio como médico. Para Johan, en Bélgica se aplica la eutanasia a pacientes terminales sin que la soliciten, y pone el caso de niños sin que la soliciten, sin que la pidan. Se refiere a los menores en general, que sus padres aprueban, pero ellos, digamos, lo que estamos hablando sobre los menores. ¿Creo que los menores tienen que pedirla también? Sí, tiene que, para los mayores, cualquier belga mayor puede rellenar un formulario en que dice, el momento que estoy incurable y que estoy inconsciente, yo pido la eutanasia. Ese derecho existe solamente para los mayores de edad. Los menores solamente pueden expresar su deseo de eutanasia junto con el consentimiento explícito de ambos padres y con todo el equipo médico y psiquiátrico acompañante. Pero no, si son inconscientes y nunca y no pueden obtener la eutanasia. En una sociedad donde la cultura de morir evitando el sufrimiento, ¿no se corre el riesgo de erosionar el valor de la vida? ¿Perder el rumbo de que la vida es sagrada? Es que el único que puede juzgar el valor de la vida es el paciente mismo. O sea, pretender nosotros decirle a un individuo, tu vida tiene o no valor, yo no me puedo meter en eso. Es solamente el individuo el que puede juzgar el valor de su propia vida. Entonces, hay unos parámetros que nos permiten establecer, digamos, la dignidad de los seres que estamos vivos, ¿cierto? Pero esos parámetros no se pueden imponer mediante una ley. Cada quien establece en sus relaciones con los demás cuáles son las cosas que hacen digna su vida, ¿cierto? Entonces, a pesar de que se pudiera establecer por ley cuáles podían ser las mejores cosas de independencia, de autonomía, de conocimientos, de afectos que uno establece para su propia vida, lo que le da valor a su vida, eso solo lo puede hacer el individuo personalmente.